Todo cuanto hemos inventado, los símbolos de las iglesias, los rituales, han sido creados por el pensamiento. El pensamiento ha inventado estas cosas. Ha inventado a El Salvador, los templos de la India y lo que hay dentro de los templos. El pensamiento ha inventado todo lo que llamamos sagrado. No podemos negar esto. Pero el pensamiento en sí mismo no es sagrado. Y cuando inventa a Dios, Dios no es sagrado. Entonces, ¿qué es sagrado? Eso solo puede comprenderse o suceder cuando estamos por completo libres del miedo, del sufrimiento, y cuando hay esa sensación de amor y compasión con su propia inteligencia. Entonces, cuando la mente está en completo silencio, lo sagrado se manifiesta. Era una tarde de finales de verano. Cerca de la playa jugaban un grupo de niños. Y uno de ellos, andrajoso y desnutrido, se mantenía separado de los demás. Se percibía en él una especial luminosidad. Le rodeaba una atmósfera pura y limpia. Debido a estas cualidades, fue cuidadosamente seleccionado y elegido para ser el vehículo del próximo instructor del mundo. Este descubrimiento no fue una revelación aislada. Se creía que la humanidad había entrado en una nueva era, una era que traería a un nuevo Mesías. Durante las primeras décadas del siglo XIX, la ciencia empezó a sustituir a la religión como salvadora de la humanidad. Como la Iglesia monolítica se desintegraba, surgían nuevas organizaciones que ofrecían un equilibrio entre la ciencia y la religión. Uno de estos nuevos grupos, la Sociedad Teosófica, se expandía rápidamente por todo el mundo. Fundada por la rusa Elena Petrovna Blavatsky y el americano Henry Steele Olcott, su objetivo era buscar la verdad en las antiguas religiones orientales, investigar las inexplicables leyes de la naturaleza y promover la hermandad universal. Tan atractivos eran sus ideales que en 1881 la sociedad se convirtió en una institución mundial con más de 100.000 miembros entusiastas. Elena Blavatsky había estudiado a fondo la metafísica y todos aquellos que creían en sus poderes físicos la seguían. Algunos la ridiculizaban como una charlatana. Sin embargo, era una escritora seria y en 1888 publicó su principal obra, 2 enormes volúmenes titulados La doctrina secreta. A Annie Besant, una joven periodista, le encargaron evaluar esta obra para la Review of Reviews de Londres.
A medida que la revisaba, quedó deslumbrada por lo que leía. Para ella, hechos inconexos eran ahora parte de un imponente todo, y los enigmas, misterios y problemas de la vida parecían desvanecerse. Poco a poco, Annie Besant se comprometió para toda su vida con la teosofía. Esta súbita decisión no era algo insólito en la impetuosa señora Besant. Ya era muy conocida en la Inglaterra victoriana como oradora, educadora, activista feminista y pionera a favor del creciente movimiento laborista. Había organizado una huelga de obreras en la fábrica Bryan y Mays. Su sentido de la justicia social la llevó a hacerse socialista fabiana, junto con Sidney Webb, George Bernard Shaw y Ramsay MacDonald. Con la muerte de Blavatsky, Annie Besant pasó a ser la presidenta de la sociedad y la fuerza más influyente para el ideal teosófico. Ella fue quien convirtió la rígida filosofía de Blavatsky en un movimiento popular. Muchas religiones del mundo hablan de un héroe o salvador que en tiempos de crisis aparece para ayudar a la humanidad. En la doctrina secreta, Blavatsky describe cómo ese instructor mostraría la verdad de forma entendible para una nueva civilización. A lo largo de los años, este tema maduró en la mente de Besant, y en 1900 estaba convencida de que había llegado el momento para una nueva venida de un gran líder espiritual. Así que empezó a dar conferencias en India, Europa y Estados Unidos sobre la venida de un instructor del mundo. Las expectativas corrieron por toda la sociedad y miles se apiñaban para escuchar sus conferencias. Charles Webster Leadbeater era otro destacado miembro de la sociedad. Él y Besant trabajaron estrechamente y parecían complementarse tanto como Olcott y Blavatsky años atrás. En el año 1909, Leadbeater se había mudado a la India y ahora vivía en Adyar, en la sede de la teosofía cerca de Madrás. Todos los días paseaba con un grupo de amigos por la playa de la bahía de Bengala, y fue allí donde descubrieron al joven Jiddu Krishnamurti. A pesar de su apariencia delgada y descuidada, Leadbeater vio en él una cualidad tan fascinante que anunció que este joven brahman haría realidad la tan esperada profecía. Prepararon a Krishnamurti para ser el vehículo del instructor del mundo. Su madre, Sanjivama, hacía unos años que había muerto, y el joven, a la edad de 14 años, se fue a vivir con su padre y sus 3 hermanos justo al lado de los terrenos de la teosofía. El joven soñador sufría de malaria y con frecuencia se ausentaba de la escuela. Era retraído y fácilmente cedía a las propuestas de los demás. Parecía vivir en otro mundo, y a menudo era ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Tenía una curiosa vacuidad. Krishnamurti y su hermano Nityananda estaban muy unidos, y cuando le ofrecieron prepararlo para grandes cosas, rehusó, a menos que Nitya le acompañara. El 27 de noviembre de 1909, Annie Besant regresó a la India y por primera vez vio a los hermanos. Se formó un lazo afectivo y se convirtió para el tímido Krishnamurti en madre, maestra y amiga. Para Annie Besant, la responsabilidad de guiar el futuro del joven se volvió una tarea sagrada. Se decidió que era el momento de presentar a Krishnamurti al mundo, y para tal propósito se constituyó la Orden de la Estrella de Oriente. Con Krishnamurti como jefe nominal y bajo la dirección de Annie Besant, la Orden esperaba preparar a sus miembros para que aceptaran al instructor del mundo y su mensaje. Durante la convención teosófica de este año, celebrada en Benarés,
se afiliaron cerca de 400 nuevos miembros a la Orden de la Estrella. Se preveía un glorioso futuro y los miembros ya hablaban de la segunda venida. En una oleada de emoción, los nuevos miembros se postraban a los pies del joven y la señora Besant anunciaba públicamente que Krishnamurti realmente se convertiría en el vehículo del instructor del mundo. Hacia finales de 1911, el molde se había consolidado y el destino del joven muchacho parecía decidido. Narayana, el padre del joven, no se convenció tan fácilmente. Esta deificación podía hacer del joven el hazmerreír de la India y amenazó con quitarle a la señora Besant la custodia de sus hijos. Ella inmediatamente intervino y señaló las ventajas de una educación inglesa, subrayando la gran ventaja de que sus hijos se graduaran en Oxford. El 19 de enero de 1912, Narayana firmó un documento aceptando que Nitya y Krishnamurti fueran a Inglaterra, pero no podía imaginar que eso tomaría 10 años e implicaría un largo litigio antes de que sus hijos regresaran. La noticia de su llegada se extendió rápidamente por Inglaterra y una multitud esperaba en la estación de Charing Cross. A su llegada, un teósofo inglés describió a Krishnamurti como una extraña figura con cabello negro que le caía casi hasta los hombros, con enormes ojos oscuros, de mirada inexpresiva. Cuando llegué a Europa por primera vez, viví entre personas ricas y cultas que ocupaban una alta posición social. Caminé por las calles y observé el rostro de la gente. Fui a teatros y vi cómo la gente se divertía tratando de olvidar su propia infelicidad. Vi personas con poder político, social y religioso. Observé las diversiones de los jóvenes. Vi a personas deseosas de ayudar, que iban a barrios pobres y degradados. Querían ayuda, pero ellos mismos necesitaban ayuda. ¿Cómo puede uno curar la enfermedad de otro si uno mismo es víctima de esa enfermedad? Lo cuestionaba todo porque quería descubrir por mí mismo. Annie Besant ofreció 3 conmovedoras conferencias en el Queen Hall de Londres y el movimiento estaba adquiriendo fuerza. Cuando ella regresó a la India, una serie de tutores se ocuparon de los estudios de los muchachos. Krishnamurti estaba siempre rodeado de profesores y atentos seguidores. Nunca se le permitía estar a solas y él añoraba una vida más normal. Su descontento crecía y perdía todo interés en el papel que le habían asignado. En el verano de 1914, Inglaterra se precipitó en la Gran Guerra. Las comunicaciones se cortaron y aumentó el aislamiento de los jóvenes. Krishnamurti se impacientaba cada vez más y Annie Besant le escribió como hacía a menudo para recordarle que su felicidad solo estaba en su trabajo futuro. Aunque él sentía un profundo amor y lealtad hacia Annie Besant, en su interior se desarrollaba una silenciosa revolución. Durante mucho tiempo he estado en rebeldía contra todo, contra la autoridad de otros, contra la enseñanza de otros, contra el conocimiento de otros. Nada aceptaría como la verdad hasta que la encontrara por mí mismo. Nunca me opuse a las ideas de los demás, pero no aceptaba su autoridad o sus teorías de la vida. Hasta que no sentí ese estado de rebeldía, hasta que no estuve descontento de todo, de todos los credos, dogmas y creencias, no fui capaz de encontrar la verdad. Los jóvenes trabajaron mucho para aprobar el ingreso a la universidad. Nitya tuvo pocos problemas, pero Krishnamurti era un estudiante lento e indiferente. Para decepción de todos, era evidente que no sería admitido en Oxford ni en Cambridge.
Con el fin de la guerra, en 1918, creció el trabajo de los teósofos. En India, Annie Besant se dedicaba por completo a los problemas de la educación y a la política. Estaba a la vanguardia de la lucha por la independencia de la India junto con Gandhi y otros. Pero en sus discursos seguía proclamando la importancia del instructor del mundo y su mensaje a la humanidad. Krishnamurti maduraba lentamente y después de 10 años lejos de su país natal, se decidió que empezaría su trabajo en Adyar. A finales de diciembre, los hermanos llegaron a Bombay. Para la señora Besant, por fin había llegado el día largamente esperado. Los dos hermanos, habiendo partido como jóvenes, regresaban como hombres. Cuando llegué a la India, vi que la gente seguía engañándose con las mismas viejas tradiciones, tratando cruelmente a las mujeres, pero a la vez se consideraban muy religiosos y se ponían ceniza en el rostro. En la India pueden tener los libros más sagrados del mundo, pueden tener las filosofías más grandes, pueden haber construido templos maravillosos en el pasado, pero nada de eso podía darme lo que yo anhelaba. Como jefe de la Orden de la Estrella, el tímido joven se entregó a su trabajo. Escribió numerosos libros y artículos para la Estrella, pronunciaba conferencias y asistía a reuniones. Los hermanos iniciaron una agenda muy apretada. Hablaron en India, Inglaterra, Australia y Europa. Estos viajes se convirtieron en un penoso esfuerzo para Nitya, que cayó enfermo, y el diagnóstico fue que tenía tuberculosis. Se propuso que California, al tener un clima saludable para tuberculosos, era el lugar ideal para su recuperación. En el verano de 1922, los jóvenes en su primer viaje a América se alojaron en el Valle de Ojai en una casita prestada. Al escribir a la señora Besant, Nitya describía su nuevo entorno. Nuestra casa está en un largo y angosto valle de naranjos y albaricoques. El sol ardiente brilla cada día para recordarnos a Adyar. Los indios llaman a nuestro valle el Ojai o la guarida, y durante siglos deben haberlo utilizado como refugio. Después de un tiempo parecía que Nitya se recuperaba, pero tal vez lo mejor de todo era que estaban solos. Desde la infancia nunca tuvieron el lujo de la intimidad, pero ahora, en el silencio del valle, Krishnamurti tenía la oportunidad de estar consigo mismo. Caminaba solo por los cerros, subiendo entre naranjales y arbustos. A medida que los días transcurrían, sentía un extraño desasosiego. Enfermó y se quejaba de intensos dolores y sofocante calor. Tenía periodos de inconsciencia cuando el extraño proceso alcanzaba su punto máximo. Inquieto y febril, insistía en caminar solo, pero le recomendaban que descansara bajo un joven pimentero que había cerca de la casita. Fue allí, en la quietud de la noche, donde sucedió un incidente trascendente que conmovió su vida hasta los cimientos. Podía sentir el viento pasando entre los árboles y la pequeña hormiga sobre la hoja de hierba. Podía sentir los pájaros, el polvo. Cada ruido era parte de mí. Yo estaba en todas las cosas, o más bien, todas las cosas estaban en mí. Era inmensamente feliz, porque había visto. Nunca más las cosas serían igual. Había bebido de las aguas puras y claras de la vida, y mi sed fue mitigada. Nunca más estaría sediento. Nunca más estaría en completa oscuridad. Había tocado la compasión que cura todo dolor y sufrimiento. Esto no es para mí, sino para el mundo.
Para describir sus nuevas percepciones, Krishnamurti inició una gira de conferencias alrededor del mundo. El cambio era evidente. En todas partes, todas las personas buscan algo oculto, alguna realización que les dará mayor conocimiento, mayor visión, mayor comprensión. A esto la gente lo llama la verdad. Creen que la verdad yace oculta en algún lugar distante de la vida, lejos de la alegría, lejos del dolor. Pero la verdad es la vida misma. Y con la comprensión de la vida nace la comprensión de la verdad. Durante un viaje, una súbita hemorragia renovó los temores por la salud de Nitya. Estaba débil, con mucha fiebre y le atormentaba la tos. Se decidió que los hermanos debían regresar de nuevo al clima seco del valle de Ojai. Una vez en California, Nitya pareció mejorar, y cuando la señora Besant telegrafió pidiendo que Krishnamurti viajara a la India para la convención del jubileo, él aceptó de mala gana. La unión entre los dos hermanos era más fuerte que nunca. Había una fe absoluta de que Nitya era esencial para la futura tarea, y debido a eso, su vida se respetaría. De camino a la India, llegó un cable diciendo que Nitya tenía gripe. Un telegrama posterior decía: gripe agravada, rueguen por mí. El 13 de noviembre, cuando el barco entraba en el canal de Suez, llegó un telegrama anunciando la muerte de Nitya. La noticia quebrantó por completo a Krishnamurti. Hizo más. Toda su filosofía de vida, la fe absoluta en el futuro y la parte vital que Nitya desempeñaría, en ese momento pareció venirse abajo. Un viejo sueño ha muerto y otro nuevo ha nacido. Está surgiendo una nueva visión y una nueva conciencia está abriéndose paso. Ahora sé con más certeza que nunca que existe en la vida una belleza verdadera, una verdadera felicidad que ningún suceso físico puede destruir. Una fuerza enorme que ningún incidente pasajero puede debilitar y un gran amor que es permanente, eterno e invencible. Al llegar a Madrás, su rostro estaba sereno y radiante. La Convención del Jubileo de 1925 celebraba los 50 años de la vida de la Sociedad Teosófica. Durante 4 días, miles de personas asistieron a las reuniones y los periódicos de todo el mundo informaron con detalle de lo sucedido. A la convención le siguió el Congreso de la Estrella. Por aquel entonces, la Orden de la Estrella tenía más de 45.000 miembros. Bajo las ramas del enorme árbol baniano de Adyar, Krishnamurti habló del instructor del mundo. Su rostro bajo el crepúsculo transmitía fuerza y austeridad. Sus ojos medio entornados miraban hacia su interior. Cuando empezó a hablar, se produjo un silencio impresionante. Algunos creyeron haber visto una luz que lo envolvía, y otros creyeron encontrarse ante la presencia del mismo Mesías. Aquel joven se estaba convirtiendo en el foco de profundas divisiones. Mientras miles lo aceptaban como el instructor del mundo, a otros les inquietaba la devoción y la atención que le profesaban. Unos años antes, el barón Philip van Pallandt había donado su ancestral casa, el castillo de Erde, a la Orden de la Estrella. 5.000 acres de bosques rodeaban los edificios del siglo XVIII. Se habilitó el castillo para que pequeños grupos mantuvieran reuniones anuales. El cambio que se producía en Krishnamurti se intensificó la siguiente semana, durante el campamento de la Estrella de 1926.
Situado junto al castillo de Erde, el encuentro con Omen atrajo a 2.000 personas de varias nacionalidades. Había grandes carpas para las reuniones y las comidas. Se dieron conferencias y cada tarde Krishnamurti encendía una hoguera y hablaba a la asamblea. Para ser felices, ¿necesitamos tener religiones? Para amar, ¿necesitamos construir templos? La verdad no se encuentra en el oscuro santuario de los templos o en los salones bien iluminados de las sociedades organizadas. La verdad tampoco está en los libros o las ceremonias. Descended al mar, donde las brisas soplan y las olas rompen unas contra otras. ¿Queréis reunir y amarrar toda la belleza dentro de un estrecho templo? No permitáis que nada ni nadie ate vuestra mente y corazón. Si lo permitís, estableceréis otra religión, otro templo. No debéis crear pequeños dioses para adorarlos en pequeños santuarios. ¿Por qué os conformáis con la luz de una vela cuando podéis tener el sol? Cada vez era más difícil conciliar la visión que Krishnamurti tenía de la verdad con las formas y estructuras no solo de la teosofía, sino de todas las religiones organizadas. Su rechazo a la autoridad espiritual era una amenaza para la sociedad y para sus miembros vitalicios. Había una clara hostilidad y la organización parecía desmoronarse. La suerte estaba echada y mientras unos le apoyaban, otros se aferraban con firmeza a sus preciadas creencias. Lady Emily Lutyens, que había estado junto a Krishnamurti desde 1911, compartía la perplejidad que muchos sentían. «Qué extraño es», decía ella. «Hemos esperado durante 17 años al instructor del mundo y ahora, cuando habla, estamos molestos y enojados. Nos hace realizar nuestro propio trabajo, y eso es lo último que esperábamos de él». En mayo de 1928 se celebró el primer campamento bajo los siempre verdes robles del sur de California. Pero con cada nueva charla y reunión, las divisiones aumentaban. La delicada salud de Annie Besant la obligó a cancelar sus compromisos públicos. Ella seguía intentando conciliar desesperadamente la teosofía con lo que decía Krishnamurti. Citaba antiguas escrituras hindúes según las cuales todos los caminos conducen a la misma meta espiritual. Pero a pesar de sus esfuerzos, las divisiones crecían y ya no había lugar para nobles tópicos. No se produciría la unificación de las religiones existentes. Las ceremonias y las religiones organizadas, decía Krishnamurti, eran un obstáculo, una distracción para la verdad. Él no ofrecía métodos, pasos a seguir, ni sistema alguno que asegurara el progreso espiritual. Su visión de la verdad era absoluta. En los Países Bajos, el 3 de agosto de 1929, durante la asamblea de Omen, en presencia de la señora Besant y más de 3.000 miembros, Krishnamurti disolvió la Orden de la Estrella, liberándose de todos los títulos que le habían otorgado. Sostengo que la verdad es una tierra sin caminos, y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista, y me adhiero a él absoluta e incondicionalmente. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, es inabordable por cualquier camino. No se puede organizar. No debería crearse ninguna organización para guiar o forzar a la gente a seguir un determinado camino. Si se crea una organización con ese propósito, se convierte en una muleta, en una debilidad,
en una dependencia que anula al individuo y le impide descubrir esa verdad absoluta e incondicionada. Pueden formar otras organizaciones y esperar a algún otro. Eso a mí no me concierne. Mi único interés es hacer que el hombre sea absoluta e incondicionalmente libre. Todas las religiones han mantenido que solo existe nuestro camino, nuestro Salvador, nuestro sistema, nuestro credo o ritual, y solo encontraremos la salvación a través de ellos. Esta ha sido la constante cantinela de todas las religiones. Pero hace ya muchos años que dije, hace tiempo, y sigue siendo cierto, tiene que serlo, es una realidad, que ningún camino conduce a la verdad. Según ellos, la verdad es un punto fijo, y al ser un punto fijo, uno puede seguir cualquier camino, tantos como quiera. Pero si no es un punto fijo, si es algo vivo, en movimiento en el sentido no del mundo, no del tiempo, lo cual es algo diferente, lógicamente, no hay camino que conduzca a ella. Pero como saben, no queremos afrontar este enfoque tan peligroso. Queremos que cada cosa sea inamovible, que cada cosa sea definitiva. Me gustaría investigar lo que significa que un ser humano genere un cambio profundo y radical en sí mismo. Estamos preguntando, ¿es posible generar una revolución fundamental y psicológica? Un cambio profundo, perdurable e irrevocable, una transformación. Uno vive como un individuo limitado, reprimido, intolerante, y es muy difícil ver la verdad de que uno es el resto de la humanidad, que en uno está la totalidad del hombre. Es decir, uno como ser humano es parte del mundo. Uno es el mundo, no como una idea, no como algo intelectual que ha sido concebido por la razón que dice, sí, de acuerdo, sino que realmente, de verdad,
Uno representa, como ser humano, el resto de la humanidad. Uno sufre. Está ansioso, inseguro, confundido. Es miserable. Tiene miedo. Ha sido lastimado. Todo eso, igual que cualquier otro ser humano. Mi conciencia es la conciencia de la humanidad. Ahora bien, ¿es posible terminar con el sufrimiento? Cuando termina el sufrimiento de un ser humano, como representa a toda la humanidad, eso afecta a la totalidad de la conciencia del hombre. No acepten lo que estamos diciendo. Investíguenlo. Compruébenlo. Eso significa que desean estar libres para observar. Para observar sin deseos, sin anhelos, sin presiones, o sea, observar como observarían una hermosa flor. Me pregunto, ¿por qué los seres humanos de todo el mundo no ven este hecho tan simple? Que no podemos tener paz en la tierra mientras estemos divididos en nacionalidades. Queremos orden externo en el mundo, política, religiosa, económica, socialmente. En nuestras relaciones mutuas queremos orden. Queremos algo de paz. Queremos algo de comprensión. Pero si internamente, en lo psicológico, hay orden, no hay conflicto, no hay contradicción, si ese estado de conciencia está en calma, estable, claro, solo entonces puede generarse orden en el mundo. Sin embargo, lo que intentamos hacer es crear orden legislativo, nacional, etc. Orden externo en el mundo, lo cual se ha comprobado una y otra vez que solo produce más desorden. Por eso decimos, el orador, yo digo, que sin orden interno, es decir, orden interno en la conciencia que está en desorden, en contradicción, sin ese orden interno, psicológico, no es posible tener orden en lo externo. La crisis está dentro. Pensamos que la crisis es nacional, económica, social. Pero la crisis no está fuera. La crisis está realmente en lo interno, pero no estamos dispuestos a afrontarlo. Nuestra educación, nuestra forma de vivir, la tradición, dicen que es posible dar algo a otro. Jesús puede darle la salvación. Su gurú puede salvarle. O su esposa puede ayudarle. Pero quizá sea una vieja y gastada tradición
a la cual nos aferramos. Quizá sea un enfoque totalmente erróneo. Usted comprende algo y yo no lo consigo. Usted está condicionado estamos condicionados por la idea de que usted puede darnos esa comprensión. ¿Verdad? Pero eso no es realmente así. Psicológicamente, internamente, ¿depende de alguien? Dice, por favor, ayúdeme a liberarme de mi arrogancia. Pero al relacionarse ve su arrogancia. No necesita ayuda. En la relación de unos con otros, me observo a mí mismo. Y en esa observación descubro que soy arrogante en nuestra relación mutua. Por tanto, no dependo de usted para que me señale mi arrogancia. Me doy cuenta de ella. Esto es muy importante, Señor. Nadie puede darme la intensidad, el sentido de belleza. Uno lo capta. De modo que estoy solo. ¿Entiende? No aislado y todo eso. Tengo que trabajar para descubrir, y en este mismo proceso surge la intensidad. Si descarto la tradición en la que he sido educado, es decir, la dependencia a alguien, si lo descarto, tendré que investigar. De lo contrario, seguiré igualmente perdido. Pero si lo descarto, tendré mucha energía e intensidad. Y entonces no dependeré de nadie. ¿Puedo observarme cuando me relaciono? ¿Puedo conocer, de verdad, realmente, todas las reacciones, todos los matices, las sutilezas de mí mismo en la relación? Ahora bien, la relación de uno con otro se basa en la memoria. ¿No es así? ¿Aceptan eso? Se basa en las varias imágenes, símbolos, conclusiones que he formado de usted y usted de mí. Tengo imágenes de usted, de la esposa, del esposo, del chico o la chica, del amigo, siempre formando imágenes. ¿No es cierto? Esto es simple, es lo normal, es lo que sucede. Si estoy casado o vivo con una chica o un chico, cada incidente, cada palabra, cada acción crea una imagen. ¿Verdad? ¿Está claro este punto? Por favor, no estén de acuerdo conmigo. No intento convencerles de nada. Deben verlo realmente por sí mismos. Registran una palabra. Si es agradable, sonríen, les alegra. Si es desagradable, de inmediato la rechazan.
Eso es lo que crean una imagen. El placer crea una imagen y el rechazo, al retraerse, crea otra imagen. Así que nuestra relación actual de unos con otros se basa en diversas y sutiles formas de símbolos, de imágenes y conclusiones. Cuando existe una imagen semejante, tanto ella como usted la tienen, entonces hay división y empieza todo el conflicto. ¿No es cierto? Si hay división entre dos imágenes, tiene que haber conflicto. ¿De acuerdo? El judío, el árabe, el hindú, el musulmán, el cristiano, el comunista, es todo el mismo fenómeno. La ley básica es, si hay división entre la gente, tiene que haber conflicto. ¿Puede toda esta formación de imágenes, la tradición, terminar sin que haya un solo conflicto? ¿Entienden mi pregunta? ¿Les interesa esto? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? Es lo único que saben hacer. Si pagan por algo, creen que lo conseguirán. Ahora bien, ¿puede este mecanismo de formación de imágenes, no solo el mecanismo, sino el deseo de seguridad, la tradición, toda esta estructura, detenerse? ¿De acuerdo? ¿Se están haciendo esta pregunta? ¿Quién les dirá lo que deben hacer? Escuchen, cuando son niños, sus padres les dicen lo que deben hacer. Esa misma mentalidad la siguen cultivando a lo largo de la vida. En la escuela y en la universidad les dicen lo que deben hacer. Sea en la universidad o a lo largo de su vida, alguien les dice lo que es correcto o equivocado. Debes hacer esto, no debes hacer aquello. ¿Qué significa eso? Que no hay investigación propia, que no vemos que somos el resto de la humanidad, pero lo somos, porque cada ser humano de todo el mundo sufre enormemente, padece enormes dolores y ansiedades, está incierto, confundido, inseguro como usted, como el resto de la humanidad. Pero no lo aceptamos. Creemos que mi sufrimiento es diferente del de los demás. De modo que tenemos esa mentalidad de que alguien nos tiene que decir lo que debemos hacer. Ya sea el Papa o el pobre sacerdote de la parroquia.
Deberíamos preguntarnos por qué los seres humanos, aunque poseen conocimientos extraordinarios, ninguno está dispuesto a cambiar. ¿Por qué? ¿Se debe a que encuentran seguridad en los hábitos? ¿En los modelos? Su modelo, mi modelo, el modelo cristiano, el hindú, el budista, todos son modelos, formas de pensar. Pero los modelos pueden ser muy peligrosos porque dividen a la gente. Las religiones han dividido a la gente con sus rituales, con sus creencias, con su fe, sus salvadores. Para romper con todo esto se necesita inteligencia, investigación, estudio, y nadie está dispuesto a hacerlo. Desde la infancia nos enseñan a comparar. Nos dicen que debemos ser tan inteligentes como nuestro hermano. O en la escuela debemos conseguir mejores notas que otros. Siempre nos comparan. Y uno aprende a comparar. ¿No es cierto? Pero yo digo, no se compare a sí mismo con nadie. ¿Entiende? ¿Han escuchado esto? ¿De verdad? Ahora bien, ¿por qué se comparan? Para saber quién es mejor. Para saber si uno es mejor. Es decir, se compara con ella, pero ella es más inteligente, más brillante, más lista, y al compararse con ella, usted se siente más torpe. Sin embargo, si no se compara, ¿es más torpe? No, solo... Escuche atentamente. En los exámenes de la escuela, a lo largo de toda la vida, nos comparan. Dígale a la profesora que no compare. En la relación entre usted y la profesora, ella sabe más que usted, ¿no? Académicamente. Académicamente. Por Dios. Académicamente, usted sabe más que él.
O sea, ella le enseña biología y después le pone notas, ¿verdad? Y gradualmente le ayuda a pasar exámenes. Pero, ¿puede ella enseñarle sin la idea del examen? ¿Cómo se valora uno a sí mismo, señor? ¿En qué? Sin exámenes. ¿Cómo se valora uno a sí mismo sin exámenes? ¿Está segura que un examen le dirá cuánto ha aprendido? Quizás, señor. Escuche, responde muy rápido. Investíguelo. Todos están tan acostumbrados a los exámenes. Esa es la tradición. Es la norma. Y si lo cuestionan, dicen, sí, pero ¿qué puedo hacer? Se ponen nerviosos. Se asustan. Cuando yo estudiaba, cuando estaba en la escuela en Inglaterra, nunca probé un examen, ¿entienden? Me presentaba a todos los exámenes, pero no podía. Me sentaba en el aula sin escribir nada. ¿Les interesa todo esto? ¿Qué creen que es la vida? Su vida. ¿Qué es su vida? ¿Cómo es su vida de todos los días? Dependencia, apego, dolor, fastidio, enojo, irritación, sufrimiento. Ya conocen todo esto, ¿verdad? Esa es su vida diaria. Ir al templo y hacer un poco de ruido con una campana. Hacer puya. Hacer yoga. Decimos que eso es nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere decir por una vida religiosa? Dígamelo. ¿Qué significa religión para usted? Esa palabra, la palabra religión, significa reunir toda la energía. Eso es lo que significa. ¿Entiende, señor? Reunir toda la energía para investigar, para descubrir, ¿de acuerdo? Y no esa gran tontería de los templos y rituales, o todas esas cosas que se ponen en la frente. ¿Ven cómo están todos de acuerdo? Esa palabra significa reunir cada brizna de energía que uno tenga para investigar qué es la verdad y qué es la realidad. Para investigar qué es meditación. Para investigar por qué los seres humanos viven como lo hacen. Para investigar si el sufrimiento puede terminar. Para investigar qué es el amor y si uno puede vivir sin esfuerzo, sin control. Todo esto significa la palabra religión.
Una vida religiosa significa ser una luz para sí mismo, lo cual quiere decir negar toda autoridad externa. Nos referimos a no tener ninguna autoridad espiritual, incluida la de quien les habla. ¿Tienen alguna autoridad? ¿Una autoridad espiritual? Han tenido numerosos gurús, a Mahatma Gandhi, al señor Gandhi, etc. Eso ya viene del siglo VI, del V, del IV, del III, hasta el día de hoy. ¿Y dónde se encuentran después de haber sido guiados durante miles de años? ¿Dónde están? ¿Aún quieren que les guíen? Estamos preguntando, con todo respeto, si han abandonado sus tradiciones. Tradiciones como la nacionalidad, su casta, sus creencias, sus rituales, el ir a los templos. Todo esto, ¿lo han abandonado? ¿No? No. Entonces, ¿cómo descubrirán lo que es una vida religiosa si son ciegos? Quieren descubrir lo que es una vida religiosa, pero se niegan a dejar su pequeño encierro. ¿No es cierto? Siguen aferrados a su tradición, pero quieren investigar algo que requiere tener una mente capaz, un corazón que pueda realmente amar. Sin esto, sin liberarse de su tradición, de su cultura, de sus creencias, ¿cómo pueden descubrir algo? Solo repiten lo que dice el Gita, los Upanishads o cualquier otro libro. Pero, ¿qué valor tiene eso? El otro día me decían que ahora algunos gurús dan charlas o conferencias sobre el Gita. ¿No es así? Y que hay cientos o miles de personas que van a escucharles. ¿Qué valor tiene eso? ¿A qué estamos jugando, señores? Parece que nadie ve su propia tragedia. ¿Verdad, señor? En lo psicológico, ¿por qué debo aceptar lo que dice otro si me doy cuenta de que soy el resto de la humanidad? La humanidad soy yo. El yo es la historia, el libro de la humanidad. Sí sé cómo leerlo, no necesito a nadie. De manera que, sin distorsión, sin perjuicios, sin elección, ¿puedo darme cuenta del contenido de ese libro que soy yo mismo? Para leerlo con sumo cuidado, sin distorsionarlo, se necesita mucha atención, mucha energía, intensidad y urgencia. Pero no estamos dispuestos a hacerlo porque creemos que es muy aburrido.
Dígame rápidamente lo que debo hacer y lo haré. O puede que no lo haga. Generalmente no lo hago. Personalmente creo que la guía de otro, tanto si es una guía religiosa o la guía de un psicólogo, es un error. Porque entonces uno convierte a la humanidad en niños que deben ser guiados, aconsejados, estimulados. Y creo que ya somos mayores después de 5 o 10 millones de años. Cuando uno niega lo que no es, surge lo positivo. Es decir, el amor no es deseo. El amor no es placer. El amor no es recuerdo. El amor es tan fuerte como la muerte, tan vital como la vida misma. Y como sabe, el amor solo puede existir cuando no hay sufrimiento. El sufrimiento es personal y el sufrimiento es también global. El hombre ha sufrido enormemente y ha tratado de armonizar este sufrimiento con lo que llama amor. Por eso existe siempre esta contradicción, esa dualidad. Mientras que si uno niega todo lo que no es amor, entonces lo otro tiene una belleza inmensa, tiene su propia fuerza y enorme vitalidad. Ahora bien, ¿por qué aprenden matemáticas? Parte de las matemáticas es orden. 2 más 2 más 2 es igual a 6. Esto es orden, ¿verdad? Es una secuencia. Debe serlo. Pero las matemáticas son mucho más complicadas que esto. Son una serie de secuencias en orden. ¿No es cierto? It doesn't finish. Does everybody see where it doesn't finish? Where? Okay. Josh? Can you come up here and put in a 10 at this space here? Civil War. Remember we saw that thing, the blue and the gray? Right. The people, they were real ready to fight. They thought it'd be real neat. Go get those Yankees, go get those, whatever they called them. Right. And it seems like a lot of people would be, some people, depending on the type of person you would really be scared of war. They think it'd be neat because they don't like this person. And I remember we started, like a lot of people realized they thought it'd be real fun. ¿Nos damos cuenta de nuestra responsabilidad hacia los demás? Si uno tiene una familia, esposa, hijos, ¿se responsabiliza de sus hijos? ¿Los cuida? ¿Los ama? ¿Se ocupa de que se conviertan en saludables y buenos ciudadanos? Si tienen hijos, ¿se sienten responsables de ellos, de que tengan una buena educación para que no los maten en una guerra? Los hijos no deben convertirse en unos mediocres.
Quizá no les dedican suficiente tiempo porque tienen que salir a ganar dinero, como el hombre, la madre, el padre hacen hoy en día. Tienen muy poco tiempo para sus hijos. Esto es un hecho. ¿Dónde está su responsabilidad? ¿O ustedes no están interesados en esto? Así que uno pregunta, ¿en qué se interesan? Creo que es una pregunta legítima. Podemos hablar de amor, de libertad y de la belleza del cielo, pero eso solo es un interés externo. O sea, básicamente, ¿en qué estamos interesados? Exactamente. Usted está interesado en sí mismo. De acuerdo. Espere, señor. Totalmente de acuerdo. Cada uno se interesa en sí mismo. En esto se basa nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra religión. ¿No es cierto? Cada uno se interesa en sí mismo, en su progreso, en todo esto. Usted, como ser humano, ¿se da cuenta de que en esencia todos somos uno? No como una idea, sino como un hecho. Porque cuando uno viaja a la India, ve desdicha, confusión, ansiedad, la desesperación de la gente buscando dioses mezquinos que ellos mismos han creado. Si uno va a Europa, es exactamente la misma cosa. Ellos tienen a su Jesús, a su Cristo. ¿Entienden? Y si uno viene aquí, sucede lo mismo. ¿Comprende, señor? Lo primero es darse cuenta, no de palabra, sino en su corazón, en su sangre, con todo su pensar, que los seres humanos de todo el mundo sufren las mismas angustias que uno sufre: la soledad, la amargura, la depresión, la inmensa incertidumbre, inseguridad, tanto si viven a 10 o 20.000 millas lejos de aquí. Todos están realmente unidos en lo psicológico. Si uno se da cuenta de eso, de verdad, con sus entrañas, su sangre, su corazón, su mente, entonces uno es responsable. Como ser humano que ha escuchado todo esto, ¿por qué no cambia? ¿Qué se lo impide? Si cada uno se formula esta pregunta, no verbalmente, no intelectualmente, no como un pasatiempo, sino que la formula con toda seriedad y profundidad, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta a ese problema de que los seres humanos han vivido así miles y miles de años? ¿Por qué no han cambiado? ¿Por qué usted que escucha ahora, por qué no ha cambiado? Si no cambia, ya conoce las consecuencias. Será nacional, nacionalista, tribal, insular, aislado y, por tanto, no tendrá relación global. Guerras, guerras, guerras. Más carrera armamentística para destruirnos unos a otros. Pero, ¿por qué, si realmente es serio en este tema, por qué no se hace esta pregunta? ¿Por qué, como ser humano que he pasado por todo esto, por qué no he cambiado? ¿Cuál sería su respuesta?
Después de todo, la vida es una. Es un movimiento total unitario. De igual modo, nuestra conciencia es común al resto de la humanidad. Ahora bien, si uno cambia radicalmente, sin duda, eso afectará a la conciencia del hombre. Entonces, ¿por qué no cambia?